objeto. SCP-839 Clasificación del objeto. Seguro procedimientos especiales de contención. Todos los ejemplares de SCP-839 deben ser mantenidos en la cámara de contención 839-1. Tal recinto debe ser provisto a diario con aproximadamente medio kilogramo de varias materias vegetales. El apareamiento de SCP-839 debe ser regulado, y todo ejemplar adicional de SCP-839 debe ser contenido en los centros médicos de la Fundación, para el tratamiento de individuos enfermos. Descripción. SCP-839 parece ser una especie de anélidos compuestos de azúcar, condimento y colorante. Una etiqueta microscópica que reza lombriz endulzada se encuentra cerca de la parte posterior de cada ejemplar, seguida de otra etiqueta más pequeña que indica el sabor del animal. Cada sabor es actualmente designado como SCP-839-X. SCP-839 está ubicado generalmente en áreas templadas. Su dieta mayormente consiste en materia orgánica en descomposición, pero sin embargo, en ausencia de la misma el organismo podría ingerir materia vegetal viva. SCP-839 se reproduce sexualmente, y el apareamiento censurado, seguido del huevo eclosionando en un nuevo ejemplar de SCP-839. Cuando SCP-839 es consumido por cualquier mamífero, escarbará a través del revestimiento estomacal hacia un órgano específico. La elección del mismo parece ser dependiente del sabor de SCP-839. A continuación se anexará al órgano y lentamente lo ingerirá. A medida que este desaparece, SCP-839 cambiará su forma y composición química a los fines de asemejarse a dicho órgano. El anélido no actúa como un reemplazo perfecto, y otros efectos podrían ocurrir. Este proceso podría tomar días para completarse. SCP-839 tiene una expectativa de vida promedio de 3 años. Se le recomienda a los consumidores de SCP-839 que reemplacen su ejemplar integrado con uno nuevo cada 2 años. Anexo 839-1 Sabores actuales de SCP-839. SCP-839-1. Color, rojo, mostrado en la foto. Sabor, cereza. Órgano reemplazado, corazón. Efectos, glucosa en la sangre. Incrementada, diabetes tipo, tos. SCP-839, tos. Color, azul. Sabor, frambuesa azul. Órgano reemplazado, un riñón. Efecto, orina azul. SCP-839, 3. Color, verde. Sabor, manzana verde. Órgano reemplazado, un ojo. Efectos, alucinaciones leves, tinte verdoso. SCP-839, 4. Color, rosa. Sabor, melón. Órgano reemplazado, cerebro. Efecto, datos borrados. SCP-839, 5. Color, amarillo. Sabor, limón. Órgano reemplazado, estómago. Efectos, menor contenido de fibra, diarrea, nota. Recomendado para el uso con otros ejemplares de SCP-839, debido a las úlceras producidas. SCP-839, 6. Color, púrpura. Sabor, uva. Órgano reemplazado, un pulmón. Efecto, aliento afrutado. SCP-839, 7. Color, anaranjado. Sabor, naranja. Órgano reemplazado, hígado. Efecto, acidez incrementada en el torrente sanguíneo, no recomendado.